La propuesta de la práctica 1 es tratar de inventar un patrón para medir masa y ponerlo en práctica, o sea, ver cómo hacer para poder utilizar ese patrón y esa unidad que estamos inventando para poder medir la masa de cualquier objeto. La definición de la unidad que vamos a utilizar se va a basar en utilizar este objeto. Es una goma para borrar lápiz, entonces la definición del patrón es... El patrón es la masa de una goma para borrar lápiz, marca Stadler, hecha en Alemania, modelo 52635, nueva, con envoltura seca y limpia. Y la unidad le vamos a llamar gomi. La unidad se llama gomi. Entonces, la masa de esta goma en particular, este es mi patrón, es la masa que voy a utilizar como patrón. Entonces, la primera propuesta es medir una unidad de masa, pero en plastilina. Al construir esta balanza, tiene uno que estar seguro que puede balancearse hacia el lado que tenga más masa. Este instrumento nada más nos va a servir para determinar cuando tengamos la misma masa, porque va a estar en equilibrio. Cuando tengamos más masa en un lado y se inclina así, no me dice nada respecto a cuánta masa tiene acá. Nada más me dice que tiene más masa en este lado que en este lado. Cuando se inclina hacia acá, nada más me dice que tiene más masa en este lado que en este lado, pero no me dice cuánto. Entonces, el único punto en donde me da información es cuando yo la tengo balanceada. Cuando tengo la misma masa en ambos lados, este se equilibra. Entonces, lo que voy a hacer, primero para medir una unidad de masa, es poner el patrón de masa en un lado y en el otro voy a poner plastilina. Aquí previamente yo ya había escogido la cantidad necesaria de plastilina para que se equilibrara y entonces en este punto yo ya tengo equilibrada la balanza, entonces ya sé que aquí tengo mi patrón de masa y acá tengo solo plastilina. Entonces la pregunta es, ¿cuánta masa tenemos en este lado? Pues como mi unidad se llama gomi, aquí tengo un gomi de masa. ¿Cuánta masa tengo en este lado? Pues tengo un gomi de masa, porque mi unidad es gomi. Yo la definí el patrón, y entonces lo que sé es que la masa de esto es la misma masa de esto porque este instrumento me lo indica. Ahora sigue determinar 0.5 unidades de masa. Como la intención no es romper mi patrón, entonces lo que voy a hacer es retirar mi patrón de este lado. Y este otro lado, que sí puedo yo romper, sí puedo dividir este patrón porque sí puedo dividir esta masa porque esta sí es divisible. Ajá. Voy entonces, como estoy seguro de que esto es una unidad, si yo nada más la parto a la mitad, no estoy seguro de haber agarrado la mitad en cada lado. Entonces la voy a poner uno aquí y otro acá y voy a ver si se equilibra. Como ven, aquí con solo haberlo dividido, no me aseguró haberlo partido a la mitad, quedó más masa en este lado. Entonces tengo que equilibrarlo regresando un poco de la masa que tomé aquí para acá hasta que logre tener el equilibrio. Cuando yo logre tener el equilibrio, entonces voy a poder asegurar que en ambos lados tengo la misma masa. Y entonces ya tengo aquí 0.5 gomi y aquí 0.5 gomi. Y lo que puedo hacer es, una vez que tengo esto como 0.5 gomi, pues lo puedo marcar. Se puedo poner, por ejemplo, una marca que me indique de cuánta masa es esto. Esto es una pesa de 0.5 gomi. Tiene la misma masa que este lado. Aquí tengo que entonces sí integrar, pero nótese que no agarré masa de ninguna otra parte. Nada más agarré la masa de la que había hecho una sola unidad de masa, un gomi, y ese lo partí y lo dividí entre los dos. Ahora se me solicita tener 0.75 gomi. No necesariamente tengo que medir el 0.75 aquí. Yo puedo conservar esta pesa que es de 0.5 gomi. Y entonces esta que tengo de 0.5, si yo la parto a la mitad, me va a dar 0.25. De nuevo, no estoy seguro si el partirla nada más a la mitad así, me da exactamente la mitad. Aquí a lo mejor tuve la fortuna de que quizá nada más me pasé un poquito de este lado. Se lo regreso para acá. Fue demasiado. Y entonces ahí tengo en cada lado la mitad del 0.5, o sea, 0.25.
Al tener punto 25, entonces esto es una pesa de punto 25 y la puedo marcar también. Esta es una pesa de 0.25 gomi. Y entonces si yo junto, esto tiene una masa de 0.75 gomi. En el caso de poner arroz, primero estoy poniendo nada más un par de servilletas para asegurarme de que cuando vierte el arroz pueda después sacarlo para hacer las pesas. Primero tengo que asegurarme de que cuando yo ponga las servilletas esto siga equilibrado. Aquí se nota que está ligeramente inclinado hacia acá, entonces estoy teniendo un poco más masa en un lado que en el otro. Entonces tengo que retirar un poco de masa. Noten que aunque las servilletas parecían iguales, no eran de la misma masa. Entonces con esto tengo que tener ya mi equilibrio. Procedo a poner el patrón en un lado y pongo arroz en el otro. Hasta lograr equilibrarlo. En ese caso, de nueva cuenta, tengo en un lado el patrón, entonces tengo aquí un gomi de masa, y en otro lado tengo solo arroz, tengo también un gomi de masa, pero esta es presentación patrón, o sea la goma, y esta es presentación arroz. Para medir ahora el medio gomi de masa, de nuevo retiro el patrón y vamos a pasar arroz de un lado al otro hasta que se tenga el equilibrio. No voy a agregar arroz de ninguna otra parte y no debo perder del arroz que tengo ya aquí. Saco un poco más. Si esto queda equilibrado y aún no termino de pasar todo el arroz, entonces ahora tengo que distribuirlos en ambos lados. Y estando equilibrado, entonces aquí ya estoy seguro de que aquí tengo medio gomi de masa en arroz y aquí tengo medio gomi de masa en arroz. Mismo procedimiento si ahora quiero tener el punto 75. Pero ahora lo que voy a hacer, puedo extraer esto y esto es una pesa. Esto es una pesa que me va a servir para tener el punto 5 gomi. Punto 5 gomi. Y entonces esta la puedo conservar y pesar objetos con ella. Entonces la idea es que yo puedo hacer varias pesas. Por ejemplo, aquí tengo una pesa de 1. Aquí tengo una pesa de punto 5, que ya es la que tenía hecha desde antes. Pesa de punto 5. De hecho me quedaron las dos de punto 25. Entonces tengo pesas de punto 25, pesas de punto 5, pesas de 1. Y entonces si yo quiero medir la masa de algún objeto, por ejemplo esta pluma, pongo el objeto en un lado y empiezo con las pesas más grandes. Si pongo la de 1, se pasa. Entonces quiere decir que tiene menos de un gomi de masa esta pluma. Y pruebo ahora con la siguiente pesa. Puedo probar con la de punto 5. Y veo, por ejemplo, si ya quedó equilibrada, pues entonces tengo que mi pluma tiene una masa de 0.5 gomi. A lo mejor si lo quiero hacer con más precisión, si tomo alguna referencia, pues tendría que hacer masas aún más pequeñas. Ahora, si quiero medir, por ejemplo, otro objeto, saco mis pesas, pongo mi objeto, probamos con una masa de 1, vemos que aún no es suficiente, entonces voy a probar con la siguiente que es de punto 5, ya fue excesivo, entonces retiro la de punto 5, pongo una de punto 25, y ahí ya se equilibró. Entonces este plumón tiene una masa de 1.25 gomi.
Si la pluma se equilibró con solo una pesa de 0.5, entonces la masa de la pluma es 0.5 gomi. Y la masa del plumón se equilibró con una pesa de 1 gomi y otra pesa de 0.25 gomi, quiere decir que la masa del plumón es la suma de las dos, 1 gomi más 0.25 gomi, o sea, 1.25 gomi. Y con eso podemos tener la masa de diferentes objetos, nada más utilizando las pesas que logramos hacer. Si necesitáramos tener pesas más pequeñas, pues podemos tener aún, aquí tenemos las de 1, de 0.5, de 0.25, podemos dividir la de 0.25 para hacer de 0.125, etcétera, también dependiendo de la precisión que nosotros queramos.